Había una hora del día en que todo se detenía. La mochila caía al suelo. Los cuadernos quedaban cerrados. El ruido de la calle se volvía lejano. La televisión se encendía y con ella otro mundo. No importaba si el día había sido bueno o malo, si había tareas pendientes, si afuera llovía o hacía calor. Durante una hora éramos libres. Las series de los años 80 no se veían, se vivían. No estaban hechas para consumirlas rápido, estaban hechas para quedarse contigo, para acompañarte durante años, para volver incluso hoy, cuando una melodía basta para que algo se apriete en el pecho. Hoy vamos a regresar a ese tiempo, no con prisa, no con listas frías. Vamos a volver a sentir. Hoy, en Latido Retro, volveremos atrás en el tiempo para revivir algunas de esas series que marcaron nuestra infancia. MacGyver, el héroe que nos enseñó a pensar. MacGyver no entraba corriendo a disparar, entraba observando. Miraba una habitación como si fuera un rompecabezas, un clip, un cable, una botella vacía. Y nosotros, sentados frente al televisor, aprendíamos a mirar el mundo distinto. Cada episodio tenía una tensión silenciosa. No sabías cuándo iba a explotar algo, no sabías si llegaría a tiempo, pero sabías una cosa: MacGyver no mataría a nadie. Eso lo hacía diferente. Eso lo hacía especial. Nos mostró que el verdadero poder no estaba en la fuerza, sino en la inteligencia, en la creatividad, en mantener la calma cuando todo parecía perdido. MacGyver era el adulto que queríamos ser. Tranquilo, ingenioso, justo. Y cuando el episodio terminaba, algo quedaba flotando en el aire, la sensación de que pensar era un superpoder. El auto fantástico, el futuro que soñábamos. La música comenzaba y ya sabías que estabas a punto de viajar. Carreteras infinitas, paisajes nocturnos y ese auto negro perfecto, imposible. Kit hablaba, pensaba, protegía. No era solo tecnología, era compañía. Michael Knight era un hombre solo, pero nunca estaba realmente solo. Cada episodio tenía algo hipnótico, no solo por las persecuciones, sino porque mostraba un futuro elegante, ordenado, lleno de posibilidades. Para muchos de nosotros, fue la primera vez que el mañana se vio emocionante. El auto fantástico nos hizo soñar con un mundo mejor, donde la tecnología ayudaba, donde el bien siempre tenía una oportunidad y donde incluso un auto podía ser tu amigo más fiel. Los Magníficos, la familia que no tenía hogar. Ellos aparecían cuando nadie más lo hacía, cuando el poderoso abusaba, cuando la injusticia parecía normal, cuando ya no quedaba esperanza. Los Magníficos no pedían explicaciones largas, escuchaban y actuaban. Cada episodio era una celebración de la amistad, de la lealtad, del equipo. No importaba cuántos problemas tuvieran, ni cuántos enemigos los persiguieran, nunca se traicionaban. Y eso, sin darnos cuenta, nos enseñó algo muy profundo, que la familia no siempre es de sangre, es de confianza, de respeto, de estar ahí cuando todo se viene abajo. Señor McGee, no me provoque. No soy yo cuando me disgusto. ¡El hombre increíble!
La ira impulsa a la criatura que es perseguida por un periodista que trata de descubrir El su hombre identidad. increíble, la tristeza detrás de la fuerza. Esta serie era distinta. Desde el inicio había una melancolía que se sentía. David Banner no buscaba aventuras, buscaba cura. Cada episodio comenzaba con una despedida, una nueva ciudad, un nuevo intento de encajar. Y sabías que no iba a durar. La transformación no era gloriosa, era dolorosa, era pérdida de control. El hombre increíble nos mostró algo que pocas series se atrevían, que la fuerza puede ser una maldición, y que algunos héroes no celebran sus poderes, los sufren. La casa en la pradera, cuando la televisión tenía alma. Había algo distinto cuando comenzaba La casa en la pradera. No era una explosión, no era una persecución, no era una música grandilocuente. Era una sensación, una calma extraña, como si el tiempo bajara la velocidad. Veíamos campos abiertos, casas sencillas, caminos de tierra, un mundo duro, muchas veces injusto, pero profundamente humano. La familia Ingalls no tenía lujos, no tenía comodidades modernas, pero tenía algo que hoy parece casi irreal: presencia. Se hablaban, se escuchaban, se acompañaban. Cada episodio era una pequeña vida completa. Había alegría, sí, pero también enfermedad, pobreza, muerte, discriminación, pérdida. Y lo increíble es que esta serie nos enseñó todo eso cuando aún éramos niños. Nos enseñó a llorar sin vergüenza, a entender que la vida no siempre es justa, que el dolor existe, pero que se puede atravesar acompañado. Charles Ingalls no era un héroe perfecto. Se equivocaba, se frustraba, se cansaba, pero siempre volvía a casa. Siempre protegía a los suyos. Siempre intentaba hacer lo correcto, incluso cuando dolía. Y Laura era la infancia misma. Curiosa, impulsiva, sensible, humana. Muchos no sabíamos explicarlo, pero algo dentro nuestro se acomodaba cuando veíamos esa familia reunida al final del día. La casa en la pradera no nos gritaba enseñanzas, nos las susurraba, nos enseñó valores sin sermones, nos preparó emocionalmente para un mundo que, con los años, descubriríamos que no siempre es amable. Y quizás por eso, cuando hoy recordamos esta serie, no lo hacemos con adrenalina, lo hacemos con un nudo suave en el pecho, porque no solo veíamos una historia, veíamos cómo nos hubiera gustado que el mundo fuera. Chips, la amistad en la ruta. Chips tenía algo muy especial: cercanía. No eran superhéroes, no eran millonarios, no eran solitarios atormentados. Eran dos policías en motocicleta, recorriendo carreteras bajo el sol, hablando, riendo, discutiendo como amigos de verdad. John y Punch no solo resolvían casos, compartían la vida. Cada episodio tenía una energía luminosa. Había peligro, sí, pero también humor, complicidad, humanidad. Ver Chips era como acompañarlos en el asiento de atrás, sentir el viento, escuchar el motor y creer que el mundo, con todas sus dificultades, todavía podía ser un lugar amable. Nos enseñó que el trabajo duro podía hacerse con alegría, que la amistad era un refugio y que incluso en medio del deber había espacio para sonreír. Magnum P.I., el héroe que escondía su soledad. Desde el primer plano, Magnum tenía otra textura: el mar, la brisa, Hawái como un paraíso, pero también como un escondite. Thomas Magnum parecía vivir el sueño: camisas coloridas, autos deportivos,
casos interesantes. Pero detrás de todo eso, había un hombre marcado por la guerra, por la pérdida, por preguntas que no tenían respuesta fácil. Magnum no era perfecto, se equivocaba, dudaba, se reía para no mostrar lo que dolía. Y quizás por eso conectamos tanto con él, porque nos mostró que, incluso rodeado de belleza, uno puede sentirse solo, y que la verdadera fortaleza no siempre se nota por fuera. Miami Vice, cuando la televisión se volvió adulta. Miami Vice no se parecía a nada. Los colores, la música, el ritmo, todo era distinto. No era una serie que explicara demasiado. Era una serie que se sentía. Crockett y Tubbs caminaban entre luces de neón, trajes impecables y un mundo donde el bien y el mal ya no estaban tan claramente separados. Había melancolía en cada episodio, una sensación constante de peligro, de desgaste. Miami Vice nos mostró que crecer significaba entender que no todo se resuelve bien, que no todas las historias terminan con sonrisas y que algunas decisiones dejan cicatrices. Fue una serie adelantada a su tiempo, y muchos la entendimos de verdad recién cuando crecimos. Invasión extraterrestre. V. Cuando el miedo se volvió real. Cuando apareció V, algo cambió. No era una invasión ruidosa, era silenciosa, educada, peligrosa. Los visitantes sonreían, saludaban, prometían ayuda, y nosotros, sentados frente al televisor, sentíamos una inquietud nueva. V nos habló del engaño, del poder disfrazado de bondad, de la resistencia. Nos enseñó que no todo lo que parece bueno lo es, y que incluso personas comunes pueden levantarse contra lo imposible. Era ciencia ficción, sí, pero también era una advertencia. Alf, reír para no extrañar tanto. Al principio, Alf parecía solo una comedia. Un extraterrestre peludo, chistes rápidos, situaciones absurdas, risas fáciles. Pero si uno miraba con atención, había algo más. Alf no estaba ahí porque quería. Había perdido su mundo, su planeta, todo lo que conocía. Vivía escondido, dependía de una familia que lo acogió sin entenderlo del todo, y cada risa, cada broma, era también una forma de no pensar demasiado en lo que había perdido. Alf hablaba mucho, bromeaba sin parar, se burlaba de todo, pero cuando se quedaba en silencio, cuando la cámara se detenía un segundo más de lo normal, algo dolía. Había soledad. Alf no podía salir, no podía ser el mismo frente al mundo. Tenía que ocultarse para sobrevivir. Y aún así, amaba profundamente a los Tanner. Se convirtió en parte de la familia, aprendió costumbres humanas, creó lazos reales. Alf nos enseñó, sin decirlo, que el humor muchas veces es una armadura, que reír no significa que no duela, que hacer reír a otros puede ser una forma de agradecer que te hayan dado un hogar. Quizás por eso hoy, cuando recordamos a Alf, no solo sonreímos, sentimos una mezcla rara, ternura, melancolía y un cariño muy profundo. Porque Alf no era solo gracioso, era alguien que extrañaba, y aún así eligió querer. Cuando el episodio terminaba, no siempre lo sabíamos, pero algo dentro de nosotros cambiaba. A veces era una enseñanza, a veces una emoción difícil de nombrar, a veces solo una sensación cálida como si alguien nos hubiera acompañado un rato. No había maratones,
No había siguiente episodio, había espera. Y esa espera hacía que todo importara más. Durante la semana pensábamos en lo que habíamos visto, imaginábamos finales distintos, comentábamos escenas, esperábamos volver a encontrarnos con esos personajes como quien espera a viejos amigos. Las series de los 80 no nos gritaban, no necesitaban impacto constante, nos hablaban despacio, porque sabían que nos quedaríamos. Hoy el mundo es distinto, todo es inmediato, todo es rápido, todo compite por atención. Pero esas historias siguen ahí, en una melodía que aparece sin aviso, en una imagen borrosa, en un recuerdo que vuelve cuando menos lo esperas. Y si alguna de estas series te hizo volver, aunque sea por un segundo, a esa tarde frente al televisor, si sentiste ese nudo suave en el pecho, esa mezcla de sonrisa y nostalgia, te invito a que lo escribas en los comentarios. Cuéntanos cuál fue tu serie, o ese momento que todavía recuerdas como si hubiera sido ayer. Si este viaje te hizo sentir acompañado, un me gusta ayuda más de lo que parece a que estos recuerdos sigan encontrando a quienes los vivieron. Y si no quieres perderte los próximos regresos al pasado, suscribirte es una forma de decir yo también estuve ahí. Porque mientras sigamos recordando juntos, una parte de esa infancia seguirá viva.